Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal donde hoy vamos a examinar objetivamente la verdad sobre las religiones y, lo más importante, cómo desarrollar su espiritualidad y encontrar la verdad imparcial sobre Dios. La religión ha desempeñado un papel importante en la configuración de la historia y las sociedades humanas, guiando a menudo las creencias, los valores y la moral de los individuos. Sin embargo, a lo largo de la historia, la religión también ha estado en el centro de muchos conflictos y guerras. Si bien es importante reconocer que no todas las guerras son causadas únicamente por la religión, no se puede negar que las diferencias religiosas han alimentado muchos conflictos violentos y guerras en todo el mundo. Una de las principales razones por las que la religión ha sido un catalizador de conflictos son las creencias y convicciones profundamente arraigadas asociadas con la fe religiosa. Cuando las personas creen que su religión es la única fe verdadera o que su forma de culto es superior a las demás, puede generar sentimientos de superioridad y rectitud. Esto puede crear una sensación de mentalidad de nosotros contra ellos, en la que aquellos de diferentes religiones son vistos como forasteros o incluso enemigos. El extremismo religioso es otro factor que contribuye a los conflictos y las guerras. Cuando individuos o grupos interpretan sus enseñanzas religiosas de manera extrema y violenta, pueden conducir a actos de terrorismo, opresión y persecución. Los grupos extremistas suelen utilizar la religión como justificación de sus acciones, afirmando que cumplen la voluntad de su deidad o luchan por una causa superior. Históricamente, muchas guerras se han librado en nombre de la religión. Las cruzadas, por ejemplo, fueron una serie de guerras religiosas libradas por potencias cristianas contra territorios musulmanes en el Medio Oriente. En tiempos más recientes, los conflictos sectarios en Medio Oriente entre musulmanes suníes y chiitas han sido alimentados por diferencias religiosas y luchas de poder. Es crucial señalar que la religión en sí misma no es inherentemente violenta. Muchas enseñanzas religiosas promueven la paz, el amor y la compasión por los demás. Sin embargo, cuando la religión es manipulada y distorsionada con fines políticos o ideológicos, puede convertirse en una potente herramienta para incitar al conflicto y justificar la violencia. En conclusión, si bien la religión tiene el potencial de unir comunidades y proporcionar a los individuos un sentido de identidad y propósito, también ha sido una fuente de división y conflicto a lo largo de la historia. Al comprender la compleja relación entre religión y conflicto, podemos trabajar para promover una mayor tolerancia, diálogo y comprensión entre las diferentes tradiciones religiosas para evitar que las diferencias religiosas desemboquen en violencia y guerra. Por la historia sabemos que reescribir o reemplazar la Biblia o cualquier otro escrito sagrado es un tema muy controvertido y delicado. Todos ellos tienen una importante importancia religiosa y cultural para miles de millones de personas en todo el mundo, y cualquier cambio propuesto probablemente enfrentaría una fuerte resistencia y crítica. Es importante reconocer que la Biblia, por ejemplo, es un texto sagrado para muchas personas y comunidades religiosas, y sirve como fundamento de sus creencias y prácticas. Cualquier intento de reescribir o reemplazar la Biblia debería abordarse con gran cuidado y consideración por las sensibilidades y tradiciones religiosas de quienes la reverencian. En lugar de reescribir o reemplazar la Biblia, un enfoque más constructivo puede ser participar en estudios y diálogos académicos para comprender mejor el contexto histórico, los matices culturales y las interpretaciones del texto. Esto puede ayudar a personas y comunidades a profundizar su comprensión de las complejidades y la naturaleza multifacética de la Biblia sin alterar necesariamente su contenido. Además, promover el diálogo y la comprensión interreligiosos puede ayudar a fomentar el respeto mutuo y el aprecio por las diferentes tradiciones y textos religiosos, incluida la Biblia. Al participar en conversaciones respetuosas y aprender de las perspectivas de los demás, las personas pueden trabajar para construir puentes de comprensión y tolerancia entre divisiones religiosas. Abordar históricamente el contenido de la Biblia implica estudiar el texto dentro de su contexto histórico, considerando los factores culturales, sociales y políticos que influyeron en su creación y desarrollo. Este enfoque puede ayudar a los eruditos y lectores a obtener una comprensión más profunda de los orígenes, significados e interpretaciones de la Biblia. A continuación se muestran algunas formas clave de abordar históricamente el contenido de la Biblia. 1. Estudiar el contexto histórico. Comprender el contexto histórico en el que se escribieron los textos bíblicos es esencial para interpretar sus significados. Esto implica examinar los acontecimientos políticos, las estructuras sociales, las prácticas religiosas y las normas culturales de la época para arrojar luz sobre las motivaciones y mensajes de los autores bíblicos. 2. Considere la autoría y la intención.
Investigar la autoría de los textos bíblicos y las intenciones detrás de ellos puede proporcionar información sobre las perspectivas y creencias de los escritores. Es importante reconocer que la Biblia es una colección de textos escritos por múltiples autores a lo largo de siglos, cada uno con sus propias perspectivas y agendas únicas. 3. Analizar características literarias y de género. La Biblia contiene varias formas y géneros literarios, incluidas narrativas históricas, poesía, profecía y literatura apocalíptica. Comprender las características literarias y de género de los textos bíblicos puede ayudar a interpretarlos con precisión y apreciar sus cualidades artísticas y retóricas. 4. Comparar con otros textos antiguos. Estudiar la Biblia en comparación con otros textos antiguos del mismo periodo puede proporcionar información valiosa sobre los contextos culturales y religiosos en los que surgieron los textos bíblicos. Comparar similitudes y diferencias puede ayudar a comprender el desarrollo y la evolución de las ideas y temas bíblicos. 5. Examinar la evidencia arqueológica e histórica. Los descubrimientos arqueológicos y los registros históricos pueden ayudar a corroborar o proporcionar contexto para los eventos, personas y lugares mencionados en la Biblia. Al integrar evidencia arqueológica e histórica con textos bíblicos, los estudiosos pueden crear una imagen más completa del mundo antiguo. 6. Reconocer las tradiciones interpretativas. La Biblia ha sido interpretada y entendida de diversas maneras a lo largo de la historia por diferentes comunidades y tradiciones. Es importante ser consciente de las diversas tradiciones interpretativas que han dado forma a nuestra comprensión de la Biblia y abordar el texto con una perspectiva crítica pero respetuosa. Abordar históricamente el contenido de la Biblia requiere un enfoque multidisciplinario y matizado que tenga en cuenta las complejidades del texto y su contexto histórico. Al participar en estudios y análisis históricos, los lectores pueden profundizar su comprensión de la Biblia y apreciar su significado perdurable a través de culturas y generaciones. Participar en un estudio objetivo de la Biblia independientemente de la influencia de las iglesias puede proporcionar ideas y perspectivas valiosas que pueden no ser tan evidentes dentro de un contexto religioso. Acercarse a la Biblia con una mentalidad crítica y erudita permite un examen más imparcial del texto, su contexto histórico y sus interpretaciones. Aquí hay algunas razones por las que un estudio independiente de la Biblia puede ser beneficioso. 1. Rigor académico. Estudiar la Biblia de forma independiente permite el rigor académico y el análisis crítico del texto sin las limitaciones de creencias o prejuicios doctrinales. Los académicos pueden aplicar métodos académicos, como el análisis literario, la investigación histórica y la crítica textual, para obtener una comprensión más profunda del contenido y el contexto de la Biblia. 2. Libertad de investigación. El estudio independiente de la Biblia brinda la libertad de explorar diversas interpretaciones y perspectivas sin estar limitado por las enseñanzas o doctrinas de una iglesia o tradición religiosa específica. Esto puede conducir a un examen más abierto y completo del texto. 3. Perspectivas ampliadas. Al estudiar la Biblia de forma independiente, las personas pueden acceder a una amplia gama de investigaciones académicas, contexto histórico e interpretaciones alternativas que pueden no ser enfatizadas dentro de una comunidad religiosa en particular. Esto puede conducir a una comprensión más matizada y multifacética del texto. 4. Exploración personal. El estudio independiente de la Biblia permite a las personas interactuar con el texto a nivel personal, explorando sus temas, mensajes y enseñanzas de una manera que sea significativa para ellos. Esto puede conducir a un sentido más profundo de conexión personal y reflexión sobre el texto. 5. Diálogo y discusión. Participar en un estudio independiente de la Biblia puede fomentar el diálogo y la discusión con otras personas que puedan tener diferentes perspectivas o interpretaciones. Esto puede conducir a conversaciones enriquecedoras, aprendizaje mutuo y una apreciación más profunda de la diversidad de formas en que se entiende la Biblia. Si bien el estudio independiente de la Biblia puede ofrecer muchos beneficios, es importante reconocer que estudiar la Biblia dentro de una comunidad religiosa también puede proporcionar conocimientos valiosos, guía espiritual y un sentido de comunidad y pertenencia. Ambos enfoques tienen sus propias fortalezas y limitaciones, y las personas pueden optar por involucrarse con la Biblia de maneras que sean significativas y enriquecedoras para ellos. Los académicos han examinado y estudiado escritos sagrados y religiones antiguas utilizando una variedad de enfoques y métodos interdisciplinarios. El estudio de textos y religiones antiguos implica una combinación de análisis históricos, literarios, arqueológicos y comparativos para obtener una comprensión más profunda de las creencias, prácticas y contextos culturales de estas antiguas tradiciones.
A continuación se muestran algunas formas clave en las que los eruditos han examinado las religiones y escritos sagrados antiguos. 1. Crítica textual. Los académicos analizan las fuentes textuales de escritos sagrados antiguos para comprender su transmisión, autoría, datación y variantes textuales. La crítica textual implica comparar diferentes versiones de los textos para reconstruir la redacción y el significado originales. 2. Contexto histórico. Los académicos estudian el contexto histórico en el que se produjeron los escritos sagrados antiguos, incluidos eventos políticos, estructuras sociales, prácticas religiosas e influencias culturales. Comprender el contexto histórico ayuda a arrojar luz sobre las motivaciones, creencias y mensajes de los textos. 3. Análisis literario. Los académicos utilizan el análisis literario para examinar el estilo, la estructura y los temas de los textos sagrados antiguos. Este enfoque ayuda a descubrir las técnicas y géneros literarios utilizados por los autores y proporciona información sobre sus estrategias retóricas y significados previstos. 4. Evidencia arqueológica. Los descubrimientos arqueológicos brindan información valiosa sobre la cultura material, las prácticas religiosas y los sistemas de creencias de las civilizaciones antiguas. Los estudiosos utilizan la evidencia arqueológica para corroborar o complementar la información encontrada en los textos sagrados y para reconstruir el paisaje religioso de las sociedades antiguas. 5. Religión comparada. Los académicos participan en estudios comparativos para explorar similitudes y diferencias entre escritos sagrados antiguos y religiones en diferentes culturas y periodos de tiempo. Comparar mitos, rituales, símbolos y creencias ayuda a identificar temas y patrones recurrentes en el pensamiento y la práctica religiosos. 6. Análisis lingüístico. Los académicos utilizan el análisis lingüístico para estudiar los idiomas en los que se escribieron los textos sagrados antiguos, como el hebreo, el griego, el sánscrito o el arameo. Comprender las características lingüísticas de los textos puede ayudar a traducirlos e interpretarlos con precisión. 7. Tradiciones interpretativas. Los académicos examinan las formas en que los textos sagrados antiguos han sido interpretados y comprendidos dentro de sus respectivas comunidades religiosas a lo largo del tiempo. El estudio de las tradiciones interpretativas proporciona una idea de cómo los textos han sido recibidos, adaptados y aplicados en diferentes contextos históricos. En general, el estudio de las religiones y escritos sagrados antiguos es un esfuerzo multidisciplinario que requiere una combinación de métodos, enfoques y experiencia de diversos campos. Al integrar análisis textuales, históricos, literarios, arqueológicos y comparativos, los académicos pueden reconstruir e interpretar las creencias y prácticas de las civilizaciones antiguas y obtener una apreciación más profunda de la diversidad y complejidad de la experiencia religiosa humana. Estudiar la existencia de Dios y la relación de uno con Dios puede ser un viaje profundamente personal y filosófico. Aquí hay algunos pasos que una persona podría considerar al abordar el estudio de Dios. 1. Reflexiona sobre tus creencias. Tómate el tiempo para pensar en lo que crees acerca de Dios y por qué. Considere su educación, enseñanzas religiosas, experiencias personales y perspectivas filosóficas. 2. Estudie textos religiosos. Explore varios textos religiosos, como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita u otras escrituras sagradas, para conocer diferentes perspectivas sobre Dios y la espiritualidad. 3. Participar en investigaciones filosóficas, profundizar en argumentos filosóficos a favor y en contra de la existencia de Dios, como los argumentos cosmológicos, teleológicos y ontológicos. 4. Busque orientación de líderes espirituales, consulte con líderes religiosos, mentores o asesores espirituales que puedan ofrecerle ideas y orientación en su viaje espiritual. 5. Practique la meditación y la oración, participe en prácticas que ayuden a cultivar un sentido de conexión con lo divino, como la meditación, la oración o la atención plena. 6. Mantenga la mente abierta, aborde su estudio de Dios con curiosidad, humildad y mente abierta. Estar dispuesto a explorar nuevas ideas y perspectivas. En última instancia, el estudio de Dios es un viaje personal y de toda la vida que puede conducir a una mayor autoconciencia, una conexión con lo divino y una comprensión más profunda de los misterios de la existencia.